Bueno, entonces ahora sí, ¿alguna duda de los últimos procedimientos que hemos visto? Hemos visto un par de juicios sumarios y un par de juicios orales en los últimos días. No sé si hay alguna duda antes de que continuemos. ¿Qué manda? Bien. Entonces, si no hay dudas, vamos a revisar el trabajo del ingeniero al que contratan para crear un programa de computación. ¿Cuál es la idea de dejar un trabajo como este? Creo que los que estuvieron conmigo el semestre pasado hicimos algún trabajo parecido, no en cuanto al tema, sino en cuanto a la forma de presentación del caso, en el sentido que parte de la idea era que ustedes determinaran a su juicio quién es el que tenía la razón. Y entonces la idea de esto en principio es que uno, cuando se le presenta un caso, aunque obviamente uno jamás va a escoger al cliente, el cliente, el que llega con uno ya es una de las partes, en este caso o llega el ingeniero o llega el gerente de la sociedad, pero uno siempre tiene que hacer un análisis objetivo del caso como para poder asesorar adecuadamente al cliente y decirle, pues tenemos alguna posibilidad de discutir el tema, o sus posibilidades son muy reducidas, tal vez le conviene mejor buscar algún arreglo con la otra parte, o lo que sea que uno pudiera aconsejar a partir de un análisis objetivo del caso. Y esa es la idea de la primera parte del trabajo de ustedes, que era establecer a su juicio quién tenía la razón. Y luego en este caso se presenta otro tema interesante, y es que ustedes debían contestar la demanda de alguno de los otros grupos, y en eso se podían presentar dos situaciones: que a ustedes les tocara siempre tener al mismo que habían tenido como demandante, como su cliente, pero ahora como demandado, y esto sirve para ejercitar defendiendo la posición de una misma persona, y en esencia sobre la base de unos mismos argumentos. ¿Qué diferencia representa para mí presentar esos argumentos si los presento como fundantes de una demanda o como fundantes de una contestación de la demanda? Y por el otro lado estaba también la posibilidad de que a ustedes les tocara en la segunda parte del ejercicio representar o ser los abogados de la parte contraria, y pues esto igual sirve como para ejercitar qué contraargumentos pudieran existir contra el planteamiento que ustedes hicieron, que es también un ejercicio que por lo menos mentalmente debería hacer uno siempre que hace una demanda, como para estar preparado ya más o menos cuál podría ser la defensa de la contraparte. Entonces, más o menos por ahí iba la idea de este trabajo. Deberían a estas alturas haber leído ya todas las demandas de los otros grupos. Si esto es así, se habrán dado cuenta ustedes que hubo, existiendo 4 grupos, hubo 4 respuestas o 4 soluciones distintas al caso. Hubo un grupo que presentó la demanda siendo el ingeniero el que demandaba a la sociedad. En los otros 3 casos era la sociedad la que demandaba al ingeniero. Y en esos otros 3 casos tenemos el planteamiento de un juicio oral de declaratoria de jactancia, otro donde se pide que se declare que los derechos corresponden a la sociedad y además se pide que se declare la existencia de la jactancia, y otro donde simplemente se pide que se declare que esos derechos corresponden a la sociedad. Y entonces, para no hacer esto muy aburrido, vamos a tratar de ir revisando las partes principales de cada una de las demandas, hacer algunos comentarios al respecto, y vamos a ir viendo también las contestaciones o las actitudes procesales que presentaron frente a estas demandas. Entonces, el caso pues ya más o menos lo tienen ustedes claro. Este ingeniero al que se contrata para que cree un programa de computación, efectivamente cumple con su función, lo entrega, y algún tiempo después se entera que en la sociedad dispusieron
copiar ese programa de la computadora en la que él lo instaló a todas las demás computadoras de la sociedad, y resulta que en el contrato celebrado entre la sociedad y el ingeniero no se había pactado algo al respecto, no está expresamente permitido, tampoco está expresamente prohibido, y entonces en principio habría que determinar si de conformidad con la legislación, porque en el contrato no hay algo al respecto, estos de la sociedad efectivamente tenían derecho a hacer esta reproducción del programa o no, y a partir de ahí que una de las partes demande a la otra. Y entonces dice ya en la parte propiamente de asignación del ejercicio, a usted le corresponde analizar en principio si es jurídicamente permitida la copia e instalación en otras computadoras que se hizo del programa. Dependiendo del análisis debe tomar uno de los siguientes cursos de acción. Si usted considera que la entidad que contrató al ingeniero no podía hacer las copias de ulteriores instalaciones del programa, suponga que su cliente es el ingeniero y lo ha contratado para que mediante una acción no penal exija, y habían algún par de opciones ahí: uno, la destrucción y desinstalación de las copias no autorizadas; o dos, una indemnización por la copia e instalación indebida del programa; o tres, todo lo anterior a la vez; o cuatro, alguna otra pretensión que usted estime procedente. De todas estas, la opción que ustedes consideraran adecuada. Y la otra posibilidad era, a la vez, si usted considera que la entidad que contrató al ingeniero sí podía hacer las copias y ulteriores instalaciones del programa, suponga que su cliente es la sociedad que contrató a dicho ingeniero. Este ha enviado una carta a la sociedad exigiendo la desinstalación de las copias no autorizadas. La sociedad, por su parte, ha decidido suspender el uso de las copias del programa mientras se dilucida la situación, y lo ha contratado a usted para iniciar una acción con el objeto de que se declare que sí tenía el derecho de hacer las copias e instalaciones adicionales. Y entonces vamos a ir viendo las distintas soluciones que se plantearon a esto. Entonces vamos a ver primero la demanda que presentó el grupo de Cristina García, que es donde el ingeniero comparece demandando a la sociedad. Entonces pase alguien del grupo, por favor. Ahorita les digo. Entonces, pues el planteamiento de los antecedentes del caso en todos los trabajos era más o menos la misma idea. Empecemos por donde el numeral 3 de los hechos del derecho de autor transgredido. Al respecto, el artículo 4 de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos define como programa de ordenador lo siguiente: labora constituida por un conjunto de instrucciones expresadas mediante palabras, códigos, planes o en cualquier otra forma, que al ser incorporada con un soporte legible por máquina, es capaz de hacer que un ordenador ejecute determinada tarea o obtenga determinado resultado. Tal es el caso, señor juez, que el programa de contabilidad que queda a la luz del artículo mencionado se constituye como un programa de ordenador, por lo tanto se encuentra protegido por la ley mencionada, específicamente en los términos expuestos por la parte que comprende el artículo 30 de esta ley, en lugar que los programas de ordenador se protegen en los mismos términos que las obras literarias. Una vez determinado que el programa contable de migración es sujeto de protección de la ley de derecho de autor y derechos conexos, es pertinente, señor juez, indicar que en virtud del artículo 5 de este programa puede incorporar el programa de migración, pues el control de la creación intelectual de las competencias, de tal forma que corresponde al ejercicio de los derechos patrimoniales y morales conferidos en el derecho de autor, así como las acciones legales que la ley establece en relación al programa de contabilidad de administración. Respecto al derecho patrimonial del que se titular en relación al programa de contabilidad de administración,
La reproducción y la aplicación total o parcial de la obra en cualquier tipo de apoyo material, formato o medio, temporal o permanente, por medio de cualquier procedimiento conocido o conocerse. Asimismo, el artículo 33 del mismo cuerpo legal indica el conteniente de los programas de ordenador y base de datos que no es lícito el aprovechamiento del programa por varias personas mediante la instalación de redes, estaciones de trabajo u otros procedimientos análogos sin el consentimiento del titular de los derechos. Siendo en el caso concreto que la entidad Alórica Sociedad Anónima nunca requirió una autorización para la reproducción e instalación del programa de contabilidad de administración en los 20 ordenadores ya identificados. Se puede determinar que dichas reproducciones e instalaciones del referido programa de contabilidad constituyen una reproducción e instalación ilícita del mismo violentándose con dicha acción y derecho de autor, específicamente en lo referente a mi patrimonial respecto al programa de contabilidad que he creado. En esta obra de ideas debe tenerse en cuenta, señor juez, que el artículo 4 del mismo cuerpo normativo en mención define como reproducción hacer por cualquier medio una o más copias de una obra, interpretación, ejecución o fonograma fijado, sea total o parcial, permanente o temporal, incluido su almacenamiento temporal en forma electrónica y en todo tipo de medios. Asimismo, define como reproducción ilícita lo siguiente: la reproducción no autorizada por escrito por el titular del derecho, en ejemplares que imitan o no las características externas del ejemplar legítimo de una obra o fonograma. Lo interrumpo ahí. Luego hacen el argumento de que entonces estas eran unas reproducciones ilícitas y que no necesitaban el registro de ese programa o la inscripción de ese programa en el registro de propiedad intelectual para que éste estuviera protegido. Veamos el 4 de la indemnización. 4 de la indemnización por violación de los derechos de autor. Tal como se ha señalado en los apartados anteriores, señor juez, mi derecho de autor, específicamente en cuanto a mi derecho patrimonial respecto al programa de contabilidad creado, ha sido violentado y por ello es procedente que la entidad demandada, Alórica Sociedad Anónima, me indemnice por los daños causados por la infracción de mi derecho de autor. El artículo 134 ter, inciso A, de la Ley de Derecho de Autor y Derechos con esto se establece: las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar que el infractor pague al titular del derecho. A. Adecuada indemnización por el daño que el titular del derecho sufrió como resultado de la infracción. En la determinación de daños por la infracción de derechos de propiedad intelectual, las autoridades judiciales considerarán, entre otros, el valor de la mercancía o servicio objeto de declaración, con base al precio de venta, al detalle sugerido u otra medida de estima de valor que presente el titular del derecho. Es el caso, señor juez, que siendo yo titular del derecho de autor sobre el programa de contabilidad, la ley me faculta poder solicitar la indemnización correspondiente derivada de la infracción de derecho patrimonial que sufrí debido a las reproducciones e instalaciones en los 20 ordenadores con número de serie X a la X, toda la marca HP realizó por la entidad Alórica Sociedad Anónima. He oído que la entidad demandada hizo un aprovechamiento no autorizado de mi programa de contabilidad, puesto que, como he expuesto, no contaba con autorización para utilizar en las 20 computadoras de su departamento contable el programa contable de migración, teniendo en cuenta que derivado del contrato de servicios profesionales que se libre con la entidad Alórica Sociedad Anónima, por medio de un documento privado en fecha 20 de marzo de 2018, solo se me hizo efectivo el pago por la creación e instalación del referido programa en una sola de las computadoras de la entidad. Cada una de las reproducciones del programa de contabilidad creado por mí para la entidad Alórica Sociedad Anónima se encuentra valorada en 25.000 quetzales, tal como consta en el contrato celebrado en documento privado de fecha 20 de marzo del año curso, por lo cual las 20 reproducciones ilícitas efectuadas con la entidad demandada al monto total de indemnización asciende a la cantidad de 500.000 quetzales. Las medidas de garantía, está bien que se explique aquí en el apartado de hechos porque son cuestiones no tan de todos los días la que esta ley permite que el juez decrete como medidas de garantía, pero nos vamos a saltar esto en función del tiempo. Las conclusiones, obviamente hemos insistido bastante en que todo apartado de hechos debe llevar su parte de conclusiones. No es que esté mal como está aquí, solo para que lo tengamos claro, tampoco es obligatorio que las conclusiones, el apartado este de conclusiones sea tan extenso. Podría condensarse esto bastante más y dejarlo solo en un párrafo. Cualquiera de las dos formas de hacerlo está bien. Entonces luego tenemos el fundamento de derecho, las pruebas, y me interesa ver las peticiones porque esta es la primera demanda que vamos a ver por la que se inicia un juicio oral. Entonces hay algunas particularidades por ahí que habría que afinar, especialmente en cuanto a las peticiones de trámite.
llegamos hasta que se admita para su trámite la demanda, hasta ahí vamos bien, luego dice que se tengan por ofrecidos los medios de prueba, pide sus medidas de garantía, y luego dice que se señale día y hora para la comparecencia a juicio oral, previniendo a la entidad alórica sociedad anónima a presentar sus pruebas en la audiencia que se señale. Esa petición debería tratar de hacerse básicamente reproduciendo lo que establece el artículo 202 del Código. La norma lo que dice es, si la demanda se ajusta a las prescripciones legales, dice, el juez señalará día y hora para que las partes comparezcan a juicio oral, previniéndolas presentar sus pruebas en la audiencia bajo procedimiento de continuar el juicio en rebeldía de la que no compareciere. Entonces, aquí en la petición se está dejando que únicamente se prevenga a la entidad demandada de presentar sus pruebas en la audiencia, y no es así. El juez previene a las dos partes que presenten sus pruebas en la audiencia, y además, como dice la norma, les hace un apercibimiento, y eso no se ve reflejado aquí en la petición. Entonces tendríamos que decir que se señale de hora para la comparecencia de las partes a juicio oral, previniéndolas presentar sus pruebas en la audiencia que se señale, bajo apercibimiento de lo que dice aquí la norma, de continuar el juicio en rebeldía de la que no compareciere. Ajá. Continuar el juicio en rebeldía de la que no compareciere. Y en este caso, la petición de trámite se queda hasta ahí, que está truncada esa petición de trámite, porque luego se tiene que desarrollar esa audiencia, y específicamente nos interesa que se lleve a cabo la recepción de las pruebas. Entonces recordarán ustedes que en un proceso escrito, en un ordinario o en un sumario, pedimos que oportunamente se abra prueba del proceso por 30 días o por 15 días según el caso, y que oportunamente se señale día y hora para la vista. En el caso del juicio oral obviamente no hay vista, pero sí tenemos que darle algún tratamiento en la petición de trámite al tema de las pruebas. Por supuesto, ya está algunas en la literal D que se tengan por ofrecidos los medios de prueba, y está perfecto. Pero luego tenemos dos cosas importantes: la recepción de las pruebas en general y específicamente el tema de la declaración de las partes. Cuando en un juicio oral yo ofrezco como prueba la declaración de las partes, hay que recordar que en principio se supone que toda la prueba debería recibirse en una sola audiencia. Ya el señalamiento de una segunda o hasta una tercera audiencia son cuestiones excepcionales cuando no da tiempo a recibir las pruebas en esa primera audiencia. Teniendo en cuenta eso por un lado, y teniendo en cuenta por el otro lado que al juicio oral le son aplicables las normas del juicio ordinario, incluyendo, creo que es el 131, que dice que para citar a una parte a que preste declaración de las partes es necesario que se presente la plica que contenga el pliego de posiciones, y que hay que citarla con por lo menos 2 días de antelación. Eso quiere decir que cuando yo presento una demanda en juicio oral y quiero que el demandado preste declaración de las partes, desde la misma demanda tengo que pedir que se cite a ese demandado a prestar esa declaración, y obviamente implica también que a esta demanda tengo que adjuntar la plica que contenga el pliego de posiciones. Entonces, aquí a continuación de esta, donde pedimos que se señale el día de hora para la comparecencia de las partes a juicio oral, deberíamos incluir una en que pidamos que se cite al demandado, o en este caso a la entidad demandada, para que en la primera audiencia comparezca a prestar declaración de las partes, por medio del representante legal que designe,
de conformidad con el pliego de posición, que implica acompaño, el cual deberá quedar bajo reserva en la Secretaría del Juzgado. El cual deberá quedar bajo reserva en la Secretaría del Juzgado. Del juzgado o del tribunal, como lo quiera decir. Y que la citación se haga bajo apercibimiento. De que si dejare de comparecer sin justa causa, será declarada confesa a solicitud de parte. Será declarada confesa a solicitud de parte. No tiene que ser estrictamente con esa redacción, tampoco tiene que ser estrictamente en ese orden, pero sí tiene que contener todos esos elementos. Básicamente, como vemos, es el contenido que tendría la petición de un memorial de proposición de la prueba de declaración de las partes en un proceso escrito, con la adición o con la particularidad de que en un proceso escrito simplemente pedimos que se señale un día y hora o que se señale una audiencia para que la parte preste su declaración. Aquí específicamente hay que pedir que sea en la primera audiencia. Y luego deberíamos agregar una petición que englobe lo relativo a todos los restantes medios de prueba. Entonces podemos decir algo que más o menos vaya en el sentido de que oportunamente se reciban los medios de prueba ofrecidos por las partes. Que sería, como decíamos, más o menos el equivalente a aquella petición en los procesos escritos de que oportunamente se habrá aprobado el proceso por X plazo. Se reciban los medios de prueba ofrecidos por las partes. Cuando la petición anterior, la que se refiere a la declaración de las partes, es para eso, para que si hay necesidad todo se lleve a cabo en la primera audiencia. Luego de eso, en cuanto a todos los restantes medios de prueba, dependiendo de qué otros medios de prueba proponga usted y de qué medios de prueba proponga el demandado, dependerá si el juez considera que se pueden recibir todos en la primera audiencia o es necesario señalar una segunda o una tercera. Pero entonces eso ya lo deja usted más libre y es mucho más general la petición, simplemente que se reciban los medios de prueba cuando conforme se vaya pudiendo. ¿Estamos hasta ahí? Y entonces pasamos a la petición de fondo. Dice aquí que agotados los trámites de ley se dicta la sentencia que en derecho corresponde declarando: A. Con lugar la presente demanda en juicio oral promovida por fulano en contra de la entidad. B. En consecuencia se ordene. Y entonces tenemos aquí un tema de estructura en principio. Si quiero solo una consecuencia, no debería enumerarlo como se hace aquí con una A minúscula porque no tengo una B minúscula. Entonces podría ser de corrido si solo fuera a pedir una consecuencia. En consecuencia se ordene tal cosa o se declare tal otra cosa. En este caso dice que en consecuencia se ordene a la entidad tal al pago al señor fulano de tal de 25,000 quetzales a razón de cada una de las 20 reproducciones ilícitas del programa de contabilidad creado por mí, ascendiendo el monto total de 500,000 quetzales en concepto de indemnización por infracción de derechos de autor en los términos expuestos en el apartado de hechos. ¿Qué creen ustedes que necesitaría esa petición? O sea, no precisamente esa petición, sino en general el apartado de petición que le haría falta. El apartado de petición de fondo. ¿Qué más? Ahorita voy con ustedes. ¿Usted decía? ¿Qué va a pasar con las copias que ya están tramitadas?
como medida precautoria creo que sí. ¿Y usted decía? Había pedido la solución inmediata de la copia, el comiso y la comunicación cerrada de los registros. Lo que pasa es que en realidad no es obligatorio pedir que pase algo con esas copias, porque incluso cuando yo les planteaba el caso, les decía, usted escoja una de estas opciones, y les decía yo, pida la destrucción de esas copias, pida una indemnización por haber hecho esas copias, pida las dos cosas, o pida cualquier otra cosa que a usted se le ocurra. En este caso, lo que está pidiendo el demandante es únicamente que se le pague una indemnización. Si está pidiendo que se le pague una indemnización, eso implica que no necesariamente es así, pero en este caso lo que implica que el hecho de que se le pague una indemnización es que está recibiendo este ingeniero una compensación por sus copias no autorizadas, y entonces ya la sociedad tiene unas copias autorizadas y entonces ya no tendría algún problema. No necesariamente es así. En ocasiones, en este tipo de demandas, que normalmente no se ven casos como este de un creador específico de un programa, sino de aquellos programas que se hacen en masa y que por ahí hacen reproducciones ilícitas de estos. Cuando el titular de esos derechos presenta su demanda, normalmente pide que se destruyan las copias, que se borren las copias de las computadoras y que se le pague una indemnización, que es una indemnización únicamente por el hecho de haber realizado una copia no autorizada, pero que no le da a usted el derecho a usar esa copia. Si quiere usar el programa de computación, luego tiene que ir y comprarlo, además de pagar la indemnización. Pero no es algo obligatorio. Lo que sí es que si lo vemos desde un punto de vista de la lógica jurídica, en el sentido de que la medida precautoria debería tender a asegurar las resultas del proceso, como que tampoco asegura mucho las resultas del proceso el confiscar las computadoras, y al final de cuentas no quiero algo relativo a la copia, sino lo que quiero es dinero. Más iría por el lado de un embargo. Pero no es que necesariamente tengamos alguna falta de alguna petición en ese sentido. La pregunta iba por el lado del planteamiento que hacía aquí su compañero. Antes de poder, como es un caso que no está claramente definido, si fuera de estos programas comerciales que se producen en masa que les decía, pues ahí sí hay un contrato de licencia que uno tácitamente acepta al adquirir el programa de computación y etcétera. En este caso no, y además en el contrato no había algo pactado al respecto. Entonces, primero, para poder pedir una indemnización, necesito que el juez declare que yo como ingeniero soy el titular de esos derechos. Y entonces ya puedo pedir que se condene a esta sociedad a pagarme las copias no autorizadas que hicieron de este programa. Sí, por ahí iría el tema. Sobre todo, declarar que el titular de los derechos de autor sobre este programa es el demandante. Y finalmente, en cuanto a esta demanda, en la parte donde hace referencia a las copias, dice: acompaña 2 copias del presente memorial y documentos adjuntos. Como les decía, cuando pido declaración de las partes en una demanda en juicio oral, tengo que adjuntar la plica, y en esta parte donde se hace referencia a las copias, se acostumbra incluir la mención de que estoy acompañando la plica. Entonces normalmente uno diría aquí: acompaña 2 copias del presente memorial y documentos adjuntos, y plica, o y plica que contiene el pliego de posiciones. Se declare que fulano de tal es el titular de los derechos patrimoniales o de los derechos de explotación o de los derechos a la reproducción del programa de computación consistente en tal cosa. Y entonces ya siguiente, digamos que aquí decíamos que si solo nos fuéramos a quedar con una consecuencia,
no tendría esto que ir enumerado con una A porque no hay B, pero en este caso sí necesitamos por lo menos dos consecuencias. La A podría ser esta, relativa a la declaración esta, y la B, que se condene a la entidad a tal cosa. ¿Algo más con este trabajo? Ajá. Sí, por supuesto. Ahora, solo déjeme ver, ahorita voy con usted. Dígame, Luisa. No. ¿Algo más? Entonces veamos qué hizo la contraparte de este caso, el grupo de Mónica Cordón. Sí. ¿Semana? ¿Sí? Sí. Solo dame un par de segundos y ahorita le digo qué vamos a hacer. Bueno, entonces vamos a ver la actitud procesal de la contraparte de este grupo, que dice que en el objeto de su comparecencia en relación a la demanda, todo lo anterior está bien, en relación a la demanda en juicio oral de daños por infracción de derechos de autor de fecha 18 de septiembre de 2018 promovida por fulano, comparece con el objeto de interponer excepción previa de transacción y contestar demanda en sentido negativo. Eso último que tiene de en contra de fulano, eso lo deberíamos eliminar. Nos quedaríamos solo hasta contestar demanda en sentido negativo. Luego en los hechos empieza con un antecedente relativo a la demanda y vamos a empezar a ver a partir del apartado relativo a la excepción previa. De la excepción previa. Es el caso, señor juez, que el día 10 de septiembre del presente año la parte actora acudió a la sede social de mi representante con el objetivo de cerciorarse que todo se encontrara en orden por la instalación del programa de contabilidad. Sin embargo, pudo darse cuenta que el programa había sido instalado en 20 computadoras restantes del departamento de contabilidad de mi representada, a lo cual enfureció y decidió acudir al señor Diego Armando López, gerente general y representante legal de Alórica Sociedad Anónima, cuestionando la razón por la reproducción e instalación de los 20 programas restantes, a lo cual el señor Diego Armando López le comentó que el asesor legal de mi representada nos había orientado que al momento de pagar los 25.000 quetzales por el programa de contabilidad, que mi representada adquirió no solo el uso del mismo, sino a su vez los derechos patrimoniales, por lo que nos encontramos en nuestro legítimo derecho para poder reproducir tal programa. Sin embargo, en agradecimiento a la creación del programa de las resultas de lo funcional que resultó la obra
y que mi representada lleva más de 10 años contratando los servicios de la parte actora, el señor Diego Armando López decidió transar que con un acuerdo el punto litigioso del acuerdo del artículo 2151 y 2152 del Código Civil, comentándole que la totalidad de los programas contaban con la frase creado por el ingeniero Marco Antonio Castro Solís y que en ningún momento se habían transgredido sus derechos de autor, por lo que se hizo efectivo un pago por un total de 150.000 quetzales a través de un cheque del Banco Industrial Sociedad Anónima, número correlativo 840.036 de la cuenta monetaria mi representada, la entidad Alórica Sociedad Anónima 2305, emitido a nombre de Marco Antonio Solís. En concepto de los daños que se pudo ocasionar, el disgusto que se le hizo pasar, documentando la transacción en documento privado con firma legalizada de fecha 10 de septiembre del año 2018, documento que acompaña a la nota legalizada, por lo cual, señor juez, en virtud de la demanda de daños por infracción del derecho de autor, el conflicto ya se había solucionado desde el día 10 de septiembre de 2018, lo cual causa de nuestro interés el ser notificados del mismo, al haber llegado ya a un acuerdo, por lo que en relación al expuesto es procedente que se declare con lugar la ejecución previa transacción. 3. De la contestación de la demanda en sentido negativo. Comparezco por este acto a contestar la demanda en sentido negativo, negando los hechos invocados en la demanda que se hizo mención en el apartado correspondiente, sustentando mis argumentos en los siguientes hechos. A. De las 20 reproducciones de instalaciones ilícitas del programa de contabilidad por parte de la entidad Alórica Sociedad Anónima del Derecho de Autor, derivado de la relación contractual de servicios profesionales que existió entre el demandante y mi representada, la entidad Alórica Sociedad Anónima con fecha 20 de marzo del año en curso, consistente en la creación de un programa contable para uso de mi representada, el señor Marco Antonio Castro Solís, y mi representada cumplieron con todas las cláusulas pactadas dentro del contrato, en específico con la tercera, en lo cual lo único que se acordó fue la forma de entrega del programa contable, y que consistió en instalarlo en cualquier computadora que mi representada, mediante representante legal, le indicara. No existiendo de esta forma prohibición expresa para hacer uso del programa y de reproducirlo o instalarlo en 20 computadoras más, a mi representada, sus dependientes y demás personal subordinado a través de cualquier computadora, ya que la esencia del contrato de servicios funcionales consistió en crear la obra para realizarlo por mi representada y para que esta última pudiera hacer uso de la obra y disponer de la misma, por lo que el demandante pretende violar los derechos que mi representada le fueron cedidos, esto con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, el cual establece que a falta del pacto escrito, como lo es el caso, se presumirá que los derechos de explotación han sido cedidos en exclusiva y con alcance necesario para el ejercicio de la actividad habitual del cesionario en el momento de la entrega de la obra realizada, es decir, mediante su instalación, el demandante realizó directamente en la computadora de la empresa, que como representante legal le designé. B. Del derecho de autor. En tal virtud, señor juez, me encuentro en mi legítimo derecho derivado de la relación contractual en la que solicité por encargo la creación del programa, derecho que se me fue cedido desde el momento en que hice efectivo el pago de los honorarios a Marco Antonio Castro Solís. Lo voy a interrumpir aquí. Todos o la mayoría de los grupos están teniendo problemas con la redacción en estos casos en los que se comparece en representación de alguien más. Aquí la redacción parecería indicar que quien lo contrató fue directamente este que está compareciendo, este señor José Guillermo Castellanos Molina, que él lo contrató, que él le pagó de su dinero y que por lo tanto él adquirió esos derechos, y no es así. Entonces, en tal virtud, señor juez, mi representada se encuentra en su legítimo derecho derivado de la relación contractual en la que solicitó por encargo la creación del programa, derecho que le fue cedido desde el momento en que hizo efectivo el pago de los honorarios. Y así debemos ir con toda la redacción, siempre haciendo referencia a los actos que haya hecho la entidad representada. En algún momento, dependiendo del contexto, podré hacer referencia a mí mismo, digamos que yo fuera el gerente de esta sociedad, podré decir, yo, en nombre de la entidad tal, contraté los servicios, etcétera. Esa redacción también está bien, pero si lo hago como que fuera algo a título personal, entonces sí tenemos problemas.
sigamos. Es decir, los derechos pecuniarios sobre la obra fueron cedidos al favor de un representado, lo que implica la autorización para divulgar y ejercer los derechos morales necesarios para la explotación de la obra, siempre que no cause perjuicio a la integridad de la misma o a la paternidad del autor. Y es el caso, señor juez, que no se le está causando perjuicio a la misma y se le está reconociendo su autoría, tal como indica el artículo 10 de la Ley de derechos de autor y derechos conexos, en la que en su parte conducente establece: en las obras creadas para una persona natural o jurídica, por encargo en cumplimiento de una relación laboral o en ejercicio de una función pública, el titular originario de los derechos morales o patrimoniales es la persona natural que ha creado la obra o ha participado en su creación. Sin embargo, se presume, salvo prueba en contrario, que los derechos pecuniarios sobre la obra han sido cedidos a favor de quien encarga la obra o del patrono, según el caso, en los términos y con límites previstos en el artículo 75 de esta ley, lo que implica además la autorización para el concesionario de divulgar y ejercer los derechos morales necesarios para la explotación de la obra, siempre que no cause perjuicio a la integridad de la misma o a la paternidad del autor. Asimismo, solo una interrupción por aquí. Aquí hace referencia a que según este artículo se presume, salvo prueba en contrario, que los derechos pecuniarios sobre la obra han sido cedidos, etcétera. Deberíamos hacer entonces una referencia a cuáles son esos derechos pecuniarios. ¿Sí? Tengo una duda ahí. Ajá. Cuando estábamos con la demanda, nos contó, nosotros la interpretamos de la siguiente forma: en las obras creadas por una persona natural o jurídica por encargo e incumplimiento de una relación laboral. Porque si no tiene relación laboral, porque son bajo servicios profesionales. Nosotros nos fuimos por eso, de que no se tenían como cedidos a la persona natural, porque no teníamos una relación directa a través de contrato de trabajo. Simplemente me contrataron para poder prestarles el servicio pero no sé cómo sería la interpretación correcta del artículo. Mire, lo que pasa es que por el momento todavía no podemos, sí podemos pues, pero no tendría sentido que les dé yo mi opinión sobre el caso, porque entonces se pierde la gracia de ver los otros trabajos. Pero digamos, partiendo del punto de que me estoy fundamentando. Por encargo, coma, incumplimiento de una relación laboral o en ejercicio de una función pública. Yo no entendí cómo hablar, por eso digo, no hay El artículo El artículo lo que dice es: en las obras creadas para una persona natural o jurídica, por encargo, en cumplimiento de una relación laboral o en ejercicio de una función pública, etc. Ajá. O sea, como les insisto, no tendría mucho sentido que les diera yo mi interpretación en cuanto al fondo de ese artículo. Lo que sí es que para efectos de estructuración del argumento, si yo estoy diciendo, me estoy fundamentando en esta norma, porque esta norma dice que al hacerse la creación de la obra por encargo, se transmiten los derechos pecuniarios. Eso es lo que dice el argumento de esta contestación de la demanda. Entonces dice, de conformidad con esta norma, como la obra se hizo por encargo, automáticamente se transmiten los derechos pecuniarios. Pero el argumento, tenga o no tenga razón, el argumento queda incompleto si no digo, de conformidad con este otro artículo, los derechos pecuniarios son tales, dentro de eso se incluye la reproducción, y por lo tanto me transmitieron también o le transmitieron a la sociedad el derecho de hacer reproducciones de esta obra. Por ahí dejémoslo por el momento y ya después vamos a ver qué solución consideramos que era la correcta para el caso. ¿Sí? Asimismo, el artículo 33 de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos regula que no es lícito el aprovechamiento de programas por varias personas mediante la instalación de redes
estaciones de trabajo u otro procedimiento análogo sin el consentimiento del autor de los derechos. Del titular. Del titular de los derechos. Perdón, del titular de los derechos. Resulta, señor juez, que el programa no fue aprovechado por varias personas, puesto quien solicitó los servicios de la contratación del ingeniero Marco Antonio Castro Solís, pues mi representada, Alórica Superanónima, tiene como propiedad la empresa Alórica, la cual cuenta con un inventario de un total de 21 computadoras. Es decir, la computadora en la cual el ingeniero instaló el programa y 20 más en las cuales el señor Pedro López Vargas, encargado de informática de mi representada, instaló los programas en las computadoras restantes. Si bien la empresa es un bien propiedad de mi representada, las computadoras que se encuentran en tal empresa son también de la propiedad de mi representada, por lo que su naturaleza es una persona jurídica, es decir, no se ve la causal de que varias personas aprovecharon de tal programa mediante la instalación de redes, estaciones de trabajo u procedimiento análogo, sin el consentimiento del titular de los derechos. Si no es el caso, señor juez, que tan solo mi representada como persona jurídica se encargó del aprovechamiento del programa, de hecho que fue cedido al momento de solicitar el encargo del programa y hacer efectivo el pago de los honorarios por la realización del programa. Lo interrumpo ahí, la improcedencia de la indemnización, porque dicen que las copias sí eran legítimas, sí tenían derecho a realizar las copias. La medida de garantía, consideran improcedente esta medida de garantía. Y su conclusión. Luego el fundamento de derecho, las pruebas. Y las peticiones. Iba a dejar reservado el tema de las peticiones para el final, porque al final de los trabajos vamos a ver una presentación sobre la estructura que deberían tener las excepciones, el apartado de petición en este tipo de casos. Pero veo que en principio por lo menos tiene los apartados que debería tener, entonces vamos a revisar de una vez el tema de las peticiones. En estos casos, decíamos que me interesaba que trabajaran por lo menos alguna excepción previa, aunque se tuvieran que inventar el fundamento, como ocurrió en este caso, porque la estructura del apartado de petición es bastante particular, porque condensamos en un solo escrito la interposición de las excepciones previas y la contestación de la demanda, pero siguen siendo dos etapas procesales distintas, de tal manera que ya luego la tramitación, el desarrollo de esas etapas y la eventual resolución se separan. Entonces, efectivamente, en estos casos vamos a tener algunas peticiones que no están directamente vinculadas ni con la contestación de la demanda ni con las excepciones previas, que son cuestiones de puro trámite. Y efectivamente aquí tenemos primero cuatro peticiones, que aparecen directamente a continuación del título de peticiones. Dice que se incorpora a sus antecedentes el presente memorial y documentos adjuntos, que se reconozca la calidad con la que actuó, que se tome nota de la dirección y procuración y que se tome nota del lugar señalado para recibir notificaciones. Ahí está perfecto. Nada de eso está estrictamente vinculado ni con la contestación ni con la excepción previa, sino que son simplemente las peticiones necesarias para cumplir con ciertos requisitos formales. Y luego viene, si ustedes ven, una separación, dice de trámite de las excepciones previas, luego de fondo de las excepciones previas, luego de trámite de la contestación de la demanda y luego de sentencia. Y esto efectivamente tiene que ser así, porque una vez que el juez pasa el reconocimiento del cumplimiento de requisitos formales en el escrito, lo que debe hacer es darle trámite a la excepción previa. Y con esto se abre un incidente que, dijimos en su momento, no se sigue conforme a las reglas de la ley del organismo judicial, sino tiene su propio procedimiento establecido en el Código Procesal Civil y Mercantil, pero se abre un incidente y es un incidente que le pone obstáculos al curso del asunto, de tal manera que en tanto no esté resuelto, no se puede pasar a lo siguiente. Y efectivamente tendría que estar resuelta esta excepción previa y declarada sin lugar para que el juez pudiera entrar siquiera a tener por contestada la demanda. Entonces dice, de trámite de las excepciones previas, se tenga por interpuesta dentro del plazo de ley la excepción previa de transacción y se admita para su trámite por el procedimiento de los incidentes. Se tengan por ofrecidos los medios de prueba, se fije audiencia a la parte actora por el término de 24 horas, más que se fije sería que se confiera. Y más que término sería plazo, de conformidad con la ley del organismo judicial. Todas las
partes de las leyes antiguas en donde se hace referencia a términos, debe entenderse que se refieren a plazos. Entonces se confiere audiencia a la parte actora por el plazo de 24 horas, que se reciban los medios de prueba individualizados en el apartado correspondiente, en audiencia que para el efecto se señale. Documentos no es indispensable, se puede hacer. Pues si los quiere poner todos juntos está bien, si lo quiere separar está bien. Siendo que dentro de las pruebas ofrecidas con relación a la excepción está también la declaración de las partes, pues deberíamos aplicar aquello mismo que habíamos visto en el trabajo anterior. Acompañar la aplica y de una vez pedir que se señale. Bueno, que aquí en realidad no, porque el acompañar la aplica sí, pero el pedir que se señale la audiencia no, porque todavía tenemos que esperar que la otra parte presente su evacuación de la audiencia. Sí, estaría bien. Entonces sigue diciendo aquí de fondo de las excepciones previas, que llegado el momento procesal oportuno se dicte el auto que en derecho corresponde y se declare. Con lugar la excepción previa de transacción. Y deberíamos quedarnos hasta ahí. Todo esto que dice de la demanda de daños de fecha tal, promovida por el señor en contra de la entidad, está de más. Con lugar la excepción previa de transacción. B. En consecuencia, se declare terminado el presente proceso promovido por fulano en contra de la entidad por la concesión recíproca existente entre las partes. Está más o menos, tal vez con un poco más de precisión, podríamos decir, en consecuencia se declare que existe un contrato de transacción entre las partes con respecto a la controversia objeto del presente proceso. Objeto del presente proceso. Lo que hace improcedente su prosecución o la continuación de su trámite, como quiera. Lo que hace improcedente su prosecución. ¿Ok? O si lo quiere decir de otra forma, lo que hace improcedente la continuación de su trámite. Luego la condena al pago de las costas, y ahí estamos bien. Luego es bien importante esta línea de texto que está a continuación de esta petición de fondo C de las excepciones previas. Dice, si se declara sin lugar la excepción previa de transacción, se dicte a resolver. Ahí está un poco mal la redacción, tal vez sería idea se resuelva lo siguiente, se proceda a resolver si ustedes quieren. Entonces dice, de trámite de la contestación de la demanda. Que se tenga por contestada la demanda en sentido negativo. Perdón, que se tenga por contestada en sentido negativo la demanda en juicio oral de daños por infracción de derechos de autor promovida por fulano en contra de la sociedad tal. B, que se tengan por ofrecidos los medios de prueba individualizados en el apartado respectivo. C, que se cite el actor fulano de tal para que preste declaración de partes en forma personal y no por medio de apoderado en audiencia que para el efecto se señale. Sí, todo el resto que tenía aquella otra petición. Sí. Así es, así es. Luego dice de sentencia que si fuera el caso, llegado el momento procesal oportuno, se dicte sentencia que en derecho corresponde y se declare. Dice de aquí sería A, sin lugar la demanda de juicio oral de daños por infracción de derecho de autor promovida por fulano en contra de la sociedad, que se condena a la parte actora al pago de las costas procesales. Y se acabó. Y por ahí estaríamos más o menos con la contestación esta de la demanda. Perdón, acompañado todo lo que estemos moviendo, con uno implica. Sí,
Y 2 plicas, por ejemplo. ¿Dudas hasta aquí de los trabajos estos? ¿No? Bueno, entonces vamos a ver. La demanda del grupo de Mónica Cordón. ¿Alguien más del grupo que pasa, Ferran? En este caso es donde el planteamiento consiste únicamente en que dicen el objeto de su comparecencia comparece con el objeto de promover juicio oral de declaratoria de jactancia en contra de fulano. Y entonces, pues tienes en principio sus antecedentes. Nuevamente aquí empezamos a ver el tema ese de la redacción que les decía. Con fecha 31 de julio de 2018 celebré contrato de prestación. Mi representada celebró, o en nombre de mi representada celebré, o en mi calidad de gerente de la entidad tal celebré, pero simplemente tratarlo como que fuera una relación a título personal no nos funciona. Sobre todo es especialmente problemático si lo hacemos en la demanda, porque entonces dependiendo de cómo esté configurado el error, podría constituir una demanda defectuosa o podría constituir una excepción previa de falta de personalidad. Yo creo que es dependiendo de qué tan severo sea el tema. En el fondo, yo creería que la excepción sí procede. En la práctica, lo más probable es que por ese tipo de errores el juez no declare con lugar la excepción, a no ser que sea algo demasiado drástico, digamos, el error. Pero, pues no tiene mucho sentido ponernos en el problema, exacto. Entonces está todo el tema de los antecedentes aquí. Luego que esta sociedad cumplió con la parte que le correspondía del contrato. Luego hace referencia a que y nuevamente dice de los derechos de autor. En tal virtud, señor juez, me encuentro en mi legítimo derecho de la relación contractual en la que solicité por encargo la creación del programa, derecho que me fue cedido. Par de líneas más adelante, los derechos pecuniarios sobre la obra fueron cedidos a mi favor, etc. Entonces, para efectos de la demanda esta, que era una declaratoria de jactancia, nos interesa cuando llegamos al apartado este que dice numeral romano 2 de la jactancia. En la jactancia, cuando se produjo el llevado conocimiento de la parte actora el día 31 de agosto del año 2018 nos llegó una carta de parte del ingeniero Lucero Ruiz Castelar, en la que nos exigía que instalaran los aspectos del programa en el primer computador local, en virtud que él cuenta con los derechos de autor del programa, y a razón que en el contrato no se estipuló que se podían autorizar la copia del programa en los diferentes computadores locales. Le interrumpo, pasemos al 3. De la procedencia de la jactancia. Es el caso, señor juez, que en virtud que el señor Ministerio de Aguilar se encuentra atribuyendo los derechos sobre el programa fuera de juicio, derechos que, en base a los hechos planteados, podrá darse cuenta que le corresponden a mi representada, por lo que me encuentra constituido en mi derecho de solicitar la presente demanda, ya que se encuentran afectando nuestros intereses el no poder utilizar el programa por no haberse solucionado aún el presente conflicto. Por lo que es pretensión de mi representada que pueda el señor Ministerio de Aguilar, si considera poseer algún derecho legítimo que pueda ejercitar las acciones legales que tienen procedentes para solucionar el presente conflicto, confesando o negando los hechos imputados, y que se le apercibe a que, de no plantear la demanda en el plazo establecido, se declara caducado su derecho. Dejémoslo ahí, luego vamos con la conclusión. Todo esto que nos estamos saltando no es porque no debería ir en la demanda, sino que solo estamos tomando las partes que son indispensables para entender más o menos el planteamiento del grupo. Ya luego la leen ustedes completa por su lado. No, dejémoslo ahí, luego tenemos los medios de prueba y llegamos a las peticiones.
Las primeras, digamos que están bien. Salud. Luego la de la admisión de la demanda, la E, dice que se tenga por interpuesta y se admita para su trámite en juicio oral la presente demanda. Deberíamos obviar esa parte donde dice que se tenga por interpuesta, simplemente que se admita para su trámite en juicio oral la presente demanda. Luego que se tengan por ofrecidos los medios de prueba, que se admita para su trámite en juicio oral la presente demanda. Luego que se tengan por ofrecidos los medios de prueba, salud, llegamos a la G. En la G dice que se tenga por apercibida a la parte demandada. Si vamos a solicitar un apercibimiento, deberíamos pedir que se aperciba, no que se tenga por apercibida. Dice que se tenga por apercibida a la parte demandada, que si dejara de comparecer sin justa causa, se tendrá por confesa a solicitud de mi patrocinada y que el juez le intime de confesar o negar los hechos imputados. Entonces ahí tenemos una mezcla de un montón de cosas. En principio, esta es una demanda con la que estamos iniciando un juicio oral. Siendo un juicio oral, la idea de la petición de trámite es que veamos cómo debería tramitarse un juicio oral. Entonces, dejemos por un lado los comentarios que tenemos que hacer a esta petición. Veamos las siguientes. H, que se emplace a la parte demandada por el plazo de 3 días. Eso en el juicio oral no existe. Es una petición que correspondería para un juicio sumario. Recordemos que en el juicio oral lo que sí existe es la obligación de que la notificación de la demanda se haga por lo menos con 3 días de antelación a la audiencia señalada, pero eso es totalmente distinto a decir que se emplace al demandado por 3 días. Lo que tendríamos que pedir es como en la demanda del grupo anterior, con las observaciones que le hicimos, que se señale día y hora para la comparecencia de las partes a juicio oral y todo lo demás que dijimos. Luego dice que oportunamente se abra prueba del presente juicio por el plazo de 15 días, eso también es una petición que corresponde a un juicio sumario. En el juicio oral no hay periodo de prueba en el sentido que lo conocemos en los procesos escritos, por X cantidad de días. Lo que hay es una fase de recepción de las pruebas dentro del juicio oral, que eso lo solucionamos con la petición aquella que dijimos, que oportunamente se reciban los medios de prueba ofrecidos por las partes. Y peor todavía, la J, que en su oportunidad procesal se señale de hora para la vista, en el juicio oral no hay vista. Entonces, regresemos ahora sí a esa petición G. La idea de esta petición G era atender lo particular, digamos, del juicio oral de jactancia. Si quieres, se siente y vamos a platicar algo aprovechando el planteamiento del grupo sobre el juicio oral de declaratoria de jactancia. Este es un proceso del cual platicamos algo siempre en este curso, porque al final de cuentas lo contempla el Código Procesal Civil y Mercantil. Pero es un proceso que en la práctica carece de utilidad, normalmente no se tramita y es muy poco probable que ustedes en la práctica lleguen a toparse con uno. El código en el artículo 199 dice se tramitarán en juicio oral y dice el inciso sexto, la declaratoria de jactancia. Algunos artículos más adelante desarrolla el código este proceso a partir del 225 y dice procedencia de la declaración. La declaratoria de jactancia procede en contra de todo aquel que fuera de juicio se hubiera atribuido derecho sobre bienes del demandante o créditos o acciones en contra del mismo de cualquier especie que fueren. La jactancia en general, olvidándonos del tema procesal propiamente como el significado de la palabra, digamos, jactancia consiste en atribuirse alguna cualidad o algún derecho. Si alguien, por ejemplo, de ustedes dice, yo soy el mejor estudiante de la facultad, eso es una jactancia, se está atribuyendo una determinada cualidad, no importa si es cierto o no, a lo mejor es cierto, de todos modos es jactancia, a lo mejor no es cierto, de todos modos es jactancia. Y traducido al ámbito procesal, la procedencia del juicio de jactancia es precisamente como dice la norma, cuando alguien se atribuye créditos, acciones o derechos sobre bienes de
el que ahora va a ser demandante en este juicio de jactancia. Entonces, en este caso en particular, ¿cuál es el planteamiento que se hace en la demanda? Y la idea es que sea algo fuera de juicio. Siempre en una demanda yo me estoy atribuyendo algún derecho en contra de la otra parte, o algún derecho sobre bienes que supuestamente son de él, o créditos en contra de él, etcétera. Pero si lo hago en juicio, pues eso no tiene alguna incidencia como para efectos de una jactancia, en el sentido de que me puedan demandar por esa razón, porque precisamente lo estoy planteando en juicio para que exista una declaración al respecto que haga el juez. Pero la idea de este juicio de jactancia es, si esa atribución de derechos, créditos, acciones, etcétera, se hace fuera de juicio, entonces lo que hay aquí, la idea de la jactancia es, como lo menciona el código, una provocación de demanda. Es decir, bueno, si usted considera tener algún derecho en mi contra, pues entonces demande. En el caso del planteamiento del grupo, la jactancia consistía en ¿qué? Que este ingeniero fuera de juicio decía, el que tiene los derechos sobre esta obra soy yo. Y entonces usted, sociedad, está infringiendo mis derechos y me tiene que pagar una indemnización por esa infracción a mis derechos que está haciendo. Entonces la sociedad en respuesta dice, bueno, si usted esas afirmaciones las está haciendo fuera de juicio, si considera tener efectivamente ese derecho, pues demande lo que tenga que demandar. Y esa es la idea del juicio de jactancia. Entonces dice, requisitos de la demanda. Además de cumplir con los requisitos establecidos para la demanda, el actor expresará en qué consiste la jactancia. Por eso es que tenía esos como subtítulos el apartado de hechos de esta demanda, que está bien, si vamos a hacer una demanda de jactancia. Dicen, además de cumplir con los requisitos establecidos para la demanda, el actor expresará en qué consiste la jactancia, cuándo se produjo, medios por los que llegó a su conocimiento, y formulará petición para que el demandado confiese o niegue el hecho o hechos imputados. Entonces aquí ya regresemos a estas peticiones de trámite. La petición G dice, se tenga por apercibida la parte demandada que se dejara de comparecer sin justa causa, se tendrá por confesa a solicitud de mi patrocinada. Se tendrá por confesa. La ley no establece en alguna parte que la incomparecencia en el caso de la jactancia se tenga como una confesión del demandado. En algunos otros juicios sí establece esa consecuencia, en este no. Dice, intimación, el 227, al emplazar el demandado, el juez le intimará para que en la audiencia que señale confiese o niegue los hechos imputados, bajo apercibimiento de que en caso de rebeldía se tendrán por ciertos los hechos en que se funda la demanda, que eso es distinto a decir que se le tendrá por confeso. Se tendrán por ciertos los hechos. Y en esta primera parte del artículo, como que es una continuación de la parte final del artículo anterior, formulará petición para que el demandado confiese o niegue el hecho o hechos imputados. Sí, en el próximo artículo, al emplazar el demandado, el juez le intimará para que en la audiencia que señale confiese o niegue los hechos imputados. ¿Por qué lo intimará? Porque en el artículo anterior dice que el actor tiene que formular una petición en ese sentido. Entonces, ¿cómo debería ir la petición de trámite aquí? Primero, como dijimos, que se señale de hora para comparecencia de las partes a juicio oral, etcétera, etcétera, una petición de juicio oral común y corriente. Y a continuación diré que al emplazar al demandado, como dice aquí, se le intime para que en la audiencia señalada confiese o niegue los hechos imputados, bajo apercibimiento de que en caso de rebeldía se tendrán por cierto los hechos. Básicamente, recoger el texto del artículo en forma de petición. Que al emplazar al demandado se le intime, y al resto de lo que dice el artículo 227, para que en la audiencia que se señale confiese o niegue los hechos imputados, bajo apercibimiento de que en caso de rebeldía se tendrán por cierto los hechos en que se funda la demanda. Luego, dice el artículo 228, contenido de la sentencia. En caso de rebeldía o de que el demandado confesara los hechos, el juez dictará sentencia declarando la jactancia. ¿Eso qué quiere decir? Que en este juicio, una particularidad que tiene es que la rebeldía
automáticamente produce, no automáticamente, pero en su momento va a producir que necesariamente se declare con lugar esa demanda. En caso de rebeldía o de que el demandado confesara los hechos, es decir, que el demandado diga, como el juez lo tiene que intimar para que confiese o niegue los hechos, que confiese o niegue que mandó esta carta y que se atribuyó sus derechos, etcétera. Si el demandado dice, sí, yo mandé la carta y sí me atribuyó sus derechos, entonces el juez va a declarar con lugar la demanda. O en caso de rebeldía, también el juez va a declarar con lugar la demanda, declarando la jactancia y señalando al jactancioso el término de 15 días para que interponga su demanda bajo procedimiento de tenerse por caducado su derecho. Si se hubiera negado la demanda, el juez, con base en las pruebas producidas, dictará sentencia. Es decir, si el demandado dice, no, yo nunca mandé esa carta, yo nunca me atribuí a sus derechos, etc., según las pruebas, el juez dicta sentencia, la cual declarará si se produjeron o no por el demandado las expresiones que la demanda le hubiera atribuido. En caso afirmativo, procederá conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior. Transcurrido el término fijado en las sentencias en que el demandado hubiere justificado haber interpuesto la demanda, el juez, a solicitud de parte, declarará caducado el derecho y mandará expedir certificación al actor. Entonces, la idea en este juicio nunca es definir si existe o no ese derecho que el demandado se está atribuyendo fuera de juicio. En el caso concreto que nos interesa, nunca se va a definir a través de este juicio de jactancia si el derecho lo tiene el ingeniero, si el derecho lo tiene la sociedad, si las copias son legítimas, si no son legítimas, si hay que pagar una indemnización o no hay que pagarla. La única idea del juicio de jactancia es decir, usted, señor ingeniero, en este caso en particular, fuera de juicio se está atribuyendo derechos en contra de esta sociedad, entonces tiene un plazo de 15 días para presentar su demanda. Si no la presenta en esos 15 días, se va a tener por caducada su posibilidad de plantear esta demanda. Y entonces, esto es lo que debería quedar reflejado en la petición de fondo. Dice, de fondo, que llegado el momento procesal oportuno, se dicte la sentencia que en derecho corresponde y se declare: A. Con lugar la presente demanda de juicio oral de declaratoria de jactancia promovida por la entidad en contra del señor, en consecuencia se declara. Y dice 1 romano minúscula y 2 romano minúsculas. El 2 romano minúsculas es lo relativo a las costas. Nuevamente, como les digo, esa sería una C. Dice, en consecuencia se declare que se señale un plazo de 15 días para que el señor fulano de tal interponga demanda en contra de la entidad, bajo percibimiento de que no hacerlo se tendrá por producida la caducidad de su derecho. Ahí está recogido a medias lo que dice el artículo, porque el artículo establece en principio algunas posibilidades. En caso de que confiese los hechos, o en caso de que haya rebeldía, declare con lugar la demanda. En caso de que conteste la demanda en sentido negativo o de que niegue los hechos, entonces según las pruebas, tal cosa. Todo eso tendría que quedar considerado aquí. Y luego dice, dictará sentencia declarando la jactancia. Y esto en ninguna parte se pide acá. Entonces hay que pedir que se declare la jactancia, ¿sí? No necesariamente de forma literal, pero sí la idea es que queden recogidas las posibilidades. Entonces podríamos decir, con lugar la presente demanda de juicio oral de declaratoria de jactancia promovida por la entidad tal en contra del señor fulano de tal. Que incluso podríamos cambiar un poco la primera petición, la A. Podríamos decir, A, en caso de que el demandado confiese los hechos, o sea declarado rebelde, tal vez para que no suene redundante, esa primero que dijimos en caso, pongamos mejor en el supuesto. En el supuesto de que el demandado confiese los hechos imputados o sea declarado rebelde,
o en su caso, según las pruebas producidas. Entonces ahí ya tenemos contempladas esas posibilidades que dice el artículo en su primera parte. Se declara en su lugar la presente demanda y el resto que tiene esa petición A. Entonces ya ¿sí estamos claros ahí? Ya podemos pasar a la B, y entonces podríamos decir en consecuencia se declare. Uno, la existencia de jactancia. Consistente en la expresión por parte del demandado de las manifestaciones a que se hace referencia en la presente demanda. Y podemos dejar como 2 esto que tienen aquí como 1 y al resto pues ya estamos bien. ¿Estamos claros cómo funciona el juicio de jactancia? Entonces ahora regresemos a las instrucciones del caso. La instrucción del caso decía: si usted considera que la entidad que contrató al ingeniero sí podía hacer las copias y ulteriores instalaciones del programa, suponga que su cliente es la sociedad que contrató a dicho ingeniero. Este envió la carta y etcétera, y la sociedad lo ha contratado a usted para iniciar una acción con el objeto de que se declare que sí tenía el derecho de hacer las copias e instalaciones adicionales. ¿Una demanda de jactancia nos soluciona ese problema? No. Entonces aquí no está atendida la instrucción. ¿La demanda de jactancia era procedente? Sí. ¿Nos soluciona la instrucción que tenía el caso? No. ¿Y en la práctica nos sirve de algo? Normalmente no. Entonces, como les decía al inicio, hacemos algún par de comentarios respecto a este juicio de jactancia, porque al final de cuentas lo contempla el código, pero en la práctica es un tipo de proceso que en realidad no tiene utilidad, porque lo único que estoy haciendo es como yendo a molestar el hormiguero para que me demande. En líneas generales voy a tener que tramitar todo un juicio oral para que en sentencia el juez diga, pues sí, hubo jactancia. Y entonces ahora el ingeniero tiene que demandar a la sociedad y tiene 15 días para ese efecto. Dependiendo del tipo de derecho que supuestamente se estuviera atribuyendo el jactancioso, muy probablemente va a existir un plazo de caducidad o un plazo de prescripción, y ese plazo se va a cumplir antes de que se termine de tramitar esta demanda, entonces no tiene mucho sentido. Cuando son situaciones que no están sujetas a un plazo de caducidad o un plazo de prescripción, entonces podría tener algún sentido. Si lo que se está atribuyendo al jactancioso es la existencia de una nulidad absoluta en un negocio jurídico que no tiene plazo de caducidad, pues esto puede tener sentido como para tener una certeza jurídica de la validez de ese negocio jurídico. Pero fuera de eso, yo en realidad no le veo mucho sentido al juicio de jactancia, y sobre todo, como les digo, no nos atendía la instrucción que teníamos en este caso. ¿Dudas aquí? ¿No? Bueno, vamos a ver el grupo que contestó esta demanda entonces. Sí. Ajá. Por supuesto. ¿Sí? ¿Qué manda? No necesariamente, porque digamos, si fuera el planteamiento del ingeniero, ya vimos en el caso del primer grupo, que lo que plantearon fue un juicio oral. Entonces ustedes, en este caso, podría, por ejemplo, contestar la demanda en sentido negativo.
decir yo no he incurrido en jactancia, o incluso podría allanarse, decir que sí, efectivamente, yo hice esas expresiones y las hice porque efectivamente tengo el derecho, y tanto tengo el derecho que vengo a reconvenir al demandado. Podría ser. Y si lo quiere hacer por separado, lo puede hacer por separado, y si lo hace por separado, cualquier interesado podría pedir que se acumulen. ¿Algo más ahí, no? ¿No? Veamos la contestación de esta demanda. ¿Qué más? Sí, entonces solo denme un par de minutos aquí para ver cómo estamos. Bueno, entonces en este caso contestan la demanda en sentido negativo e interponen una excepción previa de demanda defectuosa. Los antecedentes, lo relativo al planteamiento de la demanda, supongo, y dice de la excepción previa de demanda defectuosa. Del análisis de la demanda promovida por la entidad La Colmena Sociedad Anónima, en contra se observa que la misma presenta defectos de forma que deben ser señalados por el interior de errores en el proceso. Al respecto del artículo 200... Veamos la A. De la carta enviada a la entidad de Las Colmenas Sociedad Anónima. La parte actora, entidad de Las Colmenas Sociedad Anónima, en su demanda, específicamente en el apartado segundo de los hechos, hace mención que el día 31 de agosto del presente año, presuntamente recibieron una carta a mi parte, en donde les exigía la desinstalación de las copias del programa que creé para dicha entidad en las 19 computadoras propiedad de la entidad. Sin embargo, en la exposición de los hechos de la referida demanda, la entidad de Las Colmenas Sociedad Anónima en ningún momento consigna detalladamente la fecha de emisión de la carta que envié. De igual forma, el lugar en donde fue recibida la carta, siendo que el cuerpo de dicha carta no consta la fecha de emisión. Existiendo así una incongruencia y falta de relación entre los hechos y el medio de trabajo requerido, debido a que en el apartado de medios de prueba en relación a los documentos, la actora adjunta su demanda copia legalizada de carta de fecha 28 de agosto de 2018, carta sobre la cual en ningún momento la entidad de Las Colmenas hace referencia, ya que como se puede constatar de la lectura de los argumentos expuestos por la actora en su demanda, señor juez, no se refiere a una carta que haya sido aparentemente redactada por mí el día 28 de agosto de 2018. Dejémoslo ahí. Veámosla ahí. De la forma de pago por el programa creado. De igual forma, señor juez, en los hechos expuestos por la actora, en la demanda se hace mención de la forma en que la misma procedió a pagarle por la creación del programa. Sin embargo, nunca se hizo alusión al día utilizado para hacer efectivo el pago respectivo, existiendo una incongruencia entre los hechos narrados y los medios de prueba puestos en la demanda. Ello debido Dejémoslo ahí, y luego tiene unas conclusiones. Luego veamos la contestación de la demanda. En el caso, es el caso, señor juez, que el artículo 225 del Código Procesal Civil y Mercantil establece: la declaración de jactancia procede contra todo aquel que fuera de juicio se hubiera atribuido derechos sobre bienes del demandante o créditos o acciones en contra del mismo, de cualquier especie que fuere. Siendo el caso que no me ha atribuido derecho ajeno, como supone la demandante, no es procedente el juicio oral de declaratoria de jactancia, ya que los derechos de autor sobre el programa de computación que consistía en la creación de un sistema informático cuyo fin era facilitar el manejo de datos e informaciones de empleados, así como el almacenaje de documentos, fotografías, videos, información contable e información administrativa para las necesidades y uso de la entidad Las Colmenas Sociedad Anónima me pertenece. De lo anterior se puede concluir que no se configura el requisito establecido en la ley para promover esta demanda declaratoria de jactancia, toda vez que los derechos afectados son míos, de conformidad con el... Veamos el siguiente párrafo. A la luz de este artículo, cabe analizar que solamente en el caso en que una persona esté en cumplimiento de una relación laboral le pertenece a una persona jurídica los derechos. En el caso tal como lo asevera la entidad demandante en la relación de hecho de su demanda, no existió una relación propiamente laboral ni subordinación con la entidad Las Colmenas Sociedad Anónima. Por lo tanto, no se configura la presunción de cesión de derechos sobre el programa creado, a que hace referencia el artículo antes citado. Muy bien, luego tiene su fundamento de derecho, las pruebas. Y en la petición tiene más o menos, la misma idea de la estructura del otro caso que vimos, algún par de peticiones generales, que se incorpore sus antecedentes al memorial, que se toma nota de la dirección y procuración, así como del lugar que señaló para recibir notificaciones, y luego vamos con el trámite de las excepciones previas, el fondo de las excepciones previas, el trámite de la contestación de la demanda y el fondo de la contestación de la demanda.
Entonces dice, de trámite de las excepciones previas, que en los términos expuestos se tenga por interpuesta la excepción previa de demanda defectuosa y se admita para su trámite, que se tengan por ofrecidos los medios de prueba, que se confiera audiencia al actor por 24 horas, que se señale la audiencia para la recepción de la prueba. Solo en la A tal vez habría que completarlo, se admita para su trámite por el procedimiento de los incidentes. Luego dice 2, de fondo de las excepciones previas, que agotados los trámites de ley se dicte el auto que en derecho corresponde declarando, con lugar la excepción previa de demanda defectuosa con respecto a la demanda en juicio oral promovida por la entidad en mi contra por carecer de requisitos, hasta en mi contra podríamos quedar, esto de por carecer de los requisitos indispensables que debe contener una demanda deberíamos eliminarlo. Luego dice en consecuencia, se declare como defectuosa la demanda de declaratoria de jactancia promovida por las Colmenas Sociedad Anónima en mi contra, se ordena el archivo del proceso, se condena a la entidad demandada al pago de las costas procesales causadas por la tramitación del presente juicio. Siempre lo de las costas no sería un 3 minúscula, sino sería una C. Luego aquí como se dice, si se declara sin lugar la excepción previa, aquí en realidad eso no sería identificado con alguna literal o con algún número, porque simplemente es el nexo hacia las siguientes peticiones. Si se declara sin lugar la excepción previa, se resuelve sobre lo siguiente. 3. Del trámite de la contestación de la demanda, que en los términos expuestos se tenga por contestada en sentido negativo la demanda declaratoria de jactancia promovida por la entidad Las Colmenas Sociedad Anónima, se tengan por ofrecidos los medios de prueba individualizados en el apartado respectivo, se señale día y hora para que el actor, la entidad Las Colmenas Sociedad Anónima, por medio del representante legal que designe, preste declaración de las partes, nuevamente con todo aquel agregado que ya vimos. Y también, siendo que es la petición de la contestación de la demanda, habría que agregarle aquella de que se reciban las pruebas ofrecidas por las partes. De fondo de la contestación de la demanda. ¿Usted se perdió con algo? ¿Cuál era, perdón? La C dice que se señale día y hora para que la C del trámite de la contestación de la demanda, que se señale día y hora para que el actor, la entidad Las Colmenas Sociedad Anónima, por medio del representante legal que designe, preste declaración de las partes, que habría que hacerle todo el agregado aquel que de conformidad con el pliego de posiciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y agregar también la otra petición de que oportunamente se reciban las pruebas ofrecidas por las partes. Luego dice de fondo de la contestación de la demanda, que agotados los trámites de ley se dicta la sentencia que en derecho corresponde declarando: A. Sin lugar la demanda en juicio oral de declaratoria de jactancia promovida en mi contra por la entidad Las Colmenas Sociedad Anónima. B. Se condena a la entidad demandada al pago de costas. Y ahí estamos. ¿Dudas de este trabajo? ¿No? Bueno.